Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la nueva reunión científica de la Sociedad Gestáltica Integral Argentina de SOGIA. Así que vamos a ir esperando los que se van sumando. Bienvenidos, gracias por estar acá. A ver, vamos a pedirle a educadora sexual Andrea Serrano, ya está mandada la invitación. Bienvenidos a todos los que se van uniendo en este vivo desde hoy. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Qué lindo verlos cómo se van sumando. Buenas tardes, gracias. Bueno, los que no me conocen, soy la doctora Aida Bellocanto, la presidente de SOGIA, y es un placer tener hoy con nosotros a Andrea Serrano. Muy buenas tardes. A ver si ella se... ¡Ahí se está sumando! ¡Hola! Hola, Muy hola. buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida a estar acá. A ver si la Hola, tecnología está de mi Marta, lado. gracias por el saludo. Perdóname, ¿qué decías, André? A ver si la tecnología está de mi lado, si me pude conectar bien, si me están viendo. Sí, te pudiste conectar bien. Si puedes, baja un poquito tú más arriba, para que no muevas tú el celular, tú un poco más arriba, porque no, ahí lo moviste y te vemos menos la cara. Ahí vas bajando un poquito más el celular, un poquito más, para que veamos bien. A ver, Uh, ahí. ahí está, ahí te vemos la cara. Muy, Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros. La verdad que es un honor. Les voy a presentar un poquito, porque tú tienes un currículum muy largo, como educadora sexual, que trabajas con niños, con adolescentes, con adultos, por ujú, supuesto, en consulta con parejas. ujú. Y te has capacitado en muchos abordajes, en diferentes abordajes, entre ellos el enfoque gestáltico. Hiciste la formación gestáltica. Así es. Uf, es, Hace no vamos a mucho decir, tiempo. vamos a decir así, no vamos a decir los años, pero hace No, no. muchísimo tiempo, que es una maravilla. Das charlas, talleres en diferentes escuelas, en instituciones de discapacitados con la Ujú. discapacidad de la sexualidad. Y para decir lo último y que entremos en tema, porque es un tema riquísimo y no tenemos mucho tiempo y seguro van a haber preguntas. Hola, Muy amplio. Mariel, no, está Muy Mariela bien, Vendrell con Mariela. nosotros. Es maravilloso. Hola, Ujú. qué bueno. Se me sale el Exactamente. corazón también de alegría. Exactamente. Sí, le estaba diciendo que por último, me parece genial un proyecto que elaboraste sobre vinos afrodisíacos Sí, para también. resaltar la importancia de los sentidos en la sexualidad. Me parece, Exactamente. Es que no bueno, existe tendré la que, sexualidad sin sentidos, esa es la realidad. ah, es totalmente. Así que somos todos tuyos, porque esto es un tema, no solamente el tema de la sexualidad, hablemos de Ujú. sexo. Hablemos de Eh, sexo. Sino además Exactamente. en estos tiempos, Sandra, en estos Oh, tiempos que es todo también un ingrediente nuevo, distinto. Que- totalmente. Mira, después van haciendo preguntas o me frenan, como ustedes quieran. ¿Me escuchan bien? sí, ustedes los Perfecto. escuchan bien, te escucho perfecto. Yo te voy, cuando vayan saliendo las preguntas, Ujú. eh, te las voy haciendo, o quieres que te las haga al final, ¿cómo te gustaría? Eh, como a ustedes les parezca, según vayan apareciendo o me van interrumpiendo, no hay ningún problema. Bueno, buenísimo, ¿Sí? A mí buenísimo. me gustaría inicialmente, para ponernos en tema, es hablar un poco de lo que es el sexo, el género, la sexualidad y el erotismo, porque entra todo en la misma bolsa y la realidad es que no da todo igual. Generalmente cuando hablamos de sexo,
Estamos pensando en la práctica sexual. Y realmente no tiene que ver nada el sexo con la práctica sexual. El sexo es algo que traemos desde que nacemos, es una cuestión biológica, cromosómica, y somos mujeres, somos varones, o puede haber una alteración biológica dentro de los genes, y ahí es donde puede aparecer el hermafroditismo. Eso podemos definir como que es el sexo. Después podemos hablar de lo que es el género. Cuando hablamos de género, históricamente se habló del género femenino y masculino, y la realidad es que hoy por hoy, cuando hablamos de género, hablamos de cómo uno se siente, de cómo uno se expresa, de cómo uno es. Entonces, hay distintas clasificaciones de identidad de género. Cuando hablamos de género hablamos de esto mismo, de identidad. Identidad de género. Exactamente. Cuando hablamos de género, hoy por hoy hablamos de identidad. La identidad es esto que nos hace de determinada forma. Nos hace sentirnos y nos hace expresarnos. Cuando entramos en una clasificación, podemos decir que existe el cisgénero, que es cuando nos sentimos identificados con el sexo que tenemos. Cuando hablamos de transgénero, podemos decir que no nos sentimos identificados con el sexo que tenemos. Cuando hablamos de género funcional, podemos decir que son aquellas personas que no se sienten identificadas con un sexo fijo, sí por un estereotipo que está marcado por la sociedad, de donde podemos fluir entre mujer y varón. Podemos hablar del género no binario, que es aquellas personas que no están identificadas con el binarismo de género establecidos por la sociedad. Entonces, ahí hablamos de mujer o varón. Y después podemos hablar del género queer, que son aquellas personas que no aceptan las normas establecidas por la sociedad en cuanto al género y al sexo. No se sienten identificadas por nada en particular. Esas son las distintas identidades que hoy por hoy podemos mencionar, que no es lo mismo que hablar de orientación sexual. No, ¿Me está siguen buenísimo, hasta ahí? disculpa. Sí, sí, y me parece excelente esta aclaración. Empezando por lo de sexo, no es lo mismo que sexualidad. Estás Ujú, hablando lo mismo que género, las clasificaciones, las diferencias. En cuanto exactamente. que trae mayor claridad, como siempre digo, la información nos empodera, la información nos abre un nuevo paradigma. No, me Es parece que la muy valioso. información, la educación nos hace libres. Libres para poder sentir, libres para poder pensar y libres para poder desarrollarnos. Y de esto se trata aclarar un poco estas cuestiones en cuanto a lo que son encasilladas normas, ¿no? Uno se siente de determinada forma, que acá es cuando hablamos de orientación sexual. La orientación sexual es directamente la atracción, que no tiene nada que ver con la identidad y no tiene nada que ver con el sexo. Uno se puede sentir de tal o cual forma. Podemos decir que hay tantas sexualidades como personas existen en este planeta. Y bueno, y después nos vamos agrupando, ¿sí? Entonces, en cuanto a orientaciones, si vamos a clasificar, podemos hablar de el heterosexual. No sé si hace falta especificar mucho con respecto al No, heterosexual. no. La homosexualidad, creo que tampoco. La bisexualidad, creo que tampoco. Y vamos a algunas cuestiones que son más nuevas. Se escuchan, pero son más nuevas. Son clasificaciones al fin. Podemos hablar del pansexual, que son aquellas personas que sienten atracción por otras personas, pero sin identificar que sean mujeres o varones. La atracción es hacia la persona en sí. Podemos hablar del
de la sexualidad flexible, que son aquellas que sería ¿cómo es? La heteroflexibilidad, que son aquellas personas que tienen atracción por el otro sexo, pero no está descartado que en algún momento puedan sentir atracción por el mismo sexo. Y después, la demisexualidad, que ahí hablamos de una atracción siempre y cuando exista emociones, sentido, romanticismo. Es una vinculación desde un punto netamente afectivo. Ahí podemos tener las clasificaciones más usuales. Sí. ¿Sí? ¿Fue Sí. claro? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Algo? sí. No, no. Cuando las hayas yo te la transmito. Qué Perfecto. interesante. Y en todo esto, fíjate que estás hablando de identidades, de sexo, lo Ujú. de género. Y no has centrado en algo que es, o sea, que es importante tener todo esto claro para qué es la sexualidad. La sexualidad en, La sexualidad en como nosotros, manifestación, como exactamente, manifestación. como manifestación. Cuando hablamos de sexualidad, ahí es donde entra fundamentalmente la orientación, porque es como nosotros nos manifestamos, como nosotros nos sentimos, como nosotros nos pensamos. Y al hablar de sexualidad no podemos dejar de hablar de lo que es el erotismo. Exacto. Erotismo viene de una palabra griega que es eros, se refiere al dios Eros, que está directamente relacionado con la sexualidad, la sensualidad, el deseo y el placer sexual, ni más ni Sí. menos. Ni más ni Entonces, ni menos. más ni menos. Ahí nos vamos metiendo en caminos más placenteros, así mismo. Eh, Estábamos con erotismo y cuando hablamos Sí, de erotismo podemos decir que es una característica netamente humana. Eh, el erotismo lo comunicamos, lo transmitimos para nosotros mismos y con un otro, una pareja o varias personas. Eso es indistinto y está en el placer y en la decisión que cada uno tiene. Cuando hablamos de sí. erotismo, hablamos de una manifestación donde intervienen besos, caricias, masturbación, abrazos, todo lo que nosotros sentimos y transmitimos para nosotros mismos o para un otro tiene que ver netamente con el erotismo. Muy rico. Ujú. Es ¿Y así. bueno, quizás yo me estoy adelantando, tú lo vas viendo, pero ¿cómo lo ves en estos tiempos que la sensualidad, dije sensualidad, la Sí. sexualidad y el erotismo se ha visto afectado? Y son momentos distintos. Vivimos momentos de cambios permanentes donde hay que ayornarse con un otro, con la bendita pandemia. Y acá entra muy en juego la virtualidad, donde existe desde, no hace tanto, pero existe todo lo que es el sexo por redes, el sexo virtual. Y acá entramos en un tema, si se quiere, bastante complejo, que estamos hablando de comunicación, de la importancia de tener placer y comunicarnos. La comunicación en su máxima expresión. Sí, Somos seres que tenemos que comunicarnos y acá está relacionado directamente el cómo uno, si no se conoce, cómo se comunica. Entonces es la importancia del conocimiento personal, del poder adentrarnos en nosotros mismos y saber quiénes somos para poder compartirnos con un otro. Y eso es muy importante. En estos tiempos de pandemia
hay una palabra que a mí me genera, la pandemia genera impotencia. Y sí se da mucho en estos tiempos de hablar de impotencia, impotencia ante la pandemia, impotencia de que no se sabe cómo se va a salir adelante, impotencia de todo tipo, y ahí viene relacionada la impotencia masculina. Entonces se ve mucho en consultorio esto de la impotencia y no saben por qué si siempre funcionaron bien. Esto, Está ahí, perdón, sí, disculpa que te interrumpa. Esto que estás diciendo, ¿lo has notado que ha crecido en el consultorio? O sea, totalmente, totalmente, sí. totalmente. Es una pregunta muy frecuente. Eh, la realidad es que todos estamos ante un estrés muy grande. Estrés producido por la situación en general, por la actividad laboral, por esto de el miedo al contagio, por esto de no poder salir de la casa, infinidad de cosas que vienen aparejadas a la pandemia, ¿no? El hecho de que, a ver, hay distintos tipos de vinculaciones, están las parejas que conviven, las que no conviven, Sí. también podemos incluir a los amantes. Entonces, ¿cómo poder comunicarnos con el otro? ¿Cómo poder tener una actividad sexual cuando estamos en de pronto un departamento o en una casa donde estamos todos estudiando, trabajando, conviviendo 24 por 24? Entonces, ¿qué sucede con esto? No existe más ningún tipo de estímulo externo que nos genere el momento del acto sexual en concreto. Cuando estamos todo el día rozándonos con distintas actividades y chocándonos en nuestras casas, no hay un momento de uno con uno mismo. No existe el momento de decir, bueno, salí un rato y me despejé. Entonces, la rutina es algo que está afectando demasiado en las parejas. Hablo de Esto parejas, me parejas de parece que cualquier tipo, ¿no? sí, lo que me parece que genera, como ha generado en muchísimas áreas, pero hoy hablemos de sexo, Ujú, genera en muchas áreas, nos convoca a grandes desafíos, a ir más allá de las zonas conocidas, de lo totalmente, habitual, con esto de totalmente. romper las rutinas, también de la comunicación, Ujú. ampliar la comunicación, poner palabras a lo que antes quizás no hacía falta y ahora sí. Totalmente. Yo creo que la comunicación en todos los aspectos de la persona, de la vida cotidiana, es imprescindible, pero la comunicación sexual es fundamental, porque, a ver, podemos hablar de mil cosas, ¿no? Aparejadas a estas. ¿Qué pasa con la falta de deseo? ¿Qué pasa con la falta de estímulo? Eh, Somos distintos los hombres y las mujeres y funcionamos de distinta manera. Está muy bien que se trate de luchar por la igualdad, eso está perfecto, pero hay que entender conceptos básicos de la diferencia de los roles y de la diferencia entre el hombre y la mujer. La mujer necesita, sí o sí, un gesto, un mensaje, una caricia, una palabra para poder llegar a la cama con otra disposición. El hombre es más frontal, el hombre no necesita tanta preparación, pero sí también es cierto que sobre el hombre cae una mochila muy grande, que es que tiene que estar siempre listo, siempre dispuesto y siempre a punto. Entonces, cuando uno empieza a entender esas diferencias entre los sexos, puede comunicarse de otra forma. Y no hay mejor Sí, forma de comunicarse que sí, conociéndose uno para poder pedir, para poder decir, para poder hablar y para poder sentir. exacto. Lo que me viene, quizás escuchándote me apareció de esto de las diferencias. Ujú,
y estamos hablando de la sexualidad, del erotismo, en Ujú, diferencias biológicas, o sea, que todo lo que son nuestra zona erógena, ujú, cuando digo nuestras, estoy hablando de eh, como mujer, sí, lleva mucho más tiempo la irrigación sanguínea, estoy hablando desde lo biológico, la irrigación totalmente. sanguínea para la excitación, por eso deseas un gesto, lleva también otro tiempo, pero lleva también otro tiempo, estoy pensando desde lo biológico. La zona erógena masculina es mucho más pequeña. Estoy To- hablando en comparación a las biologías. Totalmente. Mira, yo tengo, te puedo dar un ejemplo que lo pongo siempre, siempre, siempre. Para que un hombre se excite, con un pocillito de café alcanza. Para llegar a la excitación de la mujer necesitamos un tazón de café con leche. Entonces, si no hay una buena previa, si no hay un gesto anterior, llegamos a la cama con una frialdad muy grande, donde el acto sexual puede llegar perfectamente, pero no es la idea, porque llegamos al acto sexual para disfrutar, para estar bien, para ser libres, para ser nosotros mismos, para tener un orgasmo y para poder concluir una actividad, que en este caso es sexual, de la mejor manera posible. Entonces hay que entender que la sexualidad de la mujer es compleja. Ahora, una vez que se irrigó toda la zona vulvar, la mujer arranca y no para. El hombre tiene que penetrar, terminar y se terminó. Entonces hablamos de las diferencias biológicas en cuanto a lo que es necesario como una buena previa. Sí, sí. Ahora, nombraste una palabra sumamente importante, que Ujú, es placer, que viene ligado a todo lo que estamos hablando. ujú. Y ahí se me ocurre que aparecen muchísimos obstáculos, que puede haber una sexualidad y puede haber poco placer. O sea, me parece que el placer se entrecruzan también muchos temas. En el placer se entrecruzan muchísimos temas y una vez más hablamos de lo mismo, del conocimiento, y es muy importante el autoconocimiento. ¿Cómo? Si yo no me conozco, puedo saber qué es lo que me gusta y cómo me gusta. En particular, las mujeres cometemos muchos errores y por historia, por prejuicios, por mitos, por tabúes, la mujer no se toca, la mujer no pide, la mujer no dice. Y son prejuicios que hasta el día de hoy continúan, como hay tanto tabú con el tema de la menopausia, con el sexo en gente adulta, cómo se encuentra el placer. Hay cantidad de temas relacionados con el placer y las distintas etapas. Ujú. Históricamente se tomó el sexo como parte de la reproducción y el sexo es placer, no es solo reproducción. Entonces el poder encontrarnos con nosotros mismos para poder compartir con un otro nuestro placer, lo que nos gusta y poder plantear cómo nos gusta y descubrir entre dos cosas nuevas y dejar volar la imaginación, la fantasía y más en estos momentos. Es muy importante dejar volar la fantasía. Yo te diría que plenamente de acuerdo. Pues, Ujú. lo que me surge es, wow, que en la teoría está muy bueno, pero tú tienes la experiencia, claro, en la teoría está genial, Sí. donde se vuelan los pájaros, fantasías fantásticas, pero creo que el bajarlo a las palabras primero el descubrir y habilitarme de que esa fantasía es posible y que Por además supuesto. poder ponerle en palabras para transmitírsela al otro, que hay varias zonas de inmigración que hay que pasar para Hay poder, varias zonas, varias. aduanas, para poder Exactamente. llegar. Lo que pasa es que a todo eso se llega desde el conocimiento personal.
A todo eso se llega con respeto y con confianza. Tiene que haber mucha confianza, tiene que haber mucha complicidad entre dos personas que se unen para tener un acto sexual. A ver, el sexo espontáneo existe y no es que no sea placentero, pero si vamos a Claro. hablar de un acto sexual con continuidad de pareja, sea el tiempo que sea, tiene que existir complicidad y no hay nada que esté mal en cuanto al sexo, en cuanto a las relaciones, siempre y cuando las personas que intervienen estén de acuerdo, está todo habilitado y todo permitido. ¿Y por qué no permitirnos sentir experiencias nuevas? Para no caer fundamentalmente en una rutina. Hay parejas de varios años juntos, podemos hablar de matrimonios, de parejas, no importa el estado civil, que llegan al punto de la rutina y del hartazgo. Entonces el acto sexual tiene que ver más con un cumplir que con una sensación de placer. Es, Sí. hacemos lo que hay que hacer en un ratito y se terminó. Y no debería ser así. Ahí es donde te digo que debe intervenir mucho, sobre todo en estos tiempos, donde el roce continuo, que no, o bastante frecuente, como habías dicho, que nos ha Ujú, llevado a esta situación, que aunque ya está bastante abierta, no es como fue el año pasado, ujú. aún así hay mucho compartir dentro, los que trabajan en la casa y demás que ha afectado, y la rutina aplaca, Exactamente. adormece. Eh, La rutina avasalló Qué buena en las palabra, casas. Sí, avasalló. la rutina avasalló en las casas, avasalló con las parejas. Y realmente poder apelar en esos momentos de rutina profunda a la creatividad, al hacer algo nuevo, a una palabra, una comida, una ducha distinta, un momento, generar, de eso se trata, de generar el espacio de encuentro, generar el momento de placer, el momento de vinculación con un otro. Esta, no, es gran, una gran sugerencia en esto de poder, por lo menos hacer el espacio como se buscan espacios para espacios personales, que cuestan Totalmente. mucho, A para ver, lo que sea, desde para variar. pero hasta desde el juego, y no estamos hablando del juego erótico, del compartir, terminó el día y jugamos a las cartas, y el que ganó tiene una prenda, y el, no sé, inventate la forma de llegar de otra forma a la cama. Y aparte de hacer el espacio, ¿qué sugerencias darías? Porque hay muchos, ya te digo, hay mucho tema con el tema del placer. Tú dices, es importantísimo el conocerse uno mismo Ujú, y eso ayuda mucho en poder transmitirle al otro lo que totalmente. quiero, no quiero, lo que me gusta, lo que no, dónde siento más, dónde siento menos. Ujú. Pero eso no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan frecuente y tú lo sabes que no es tan frecuente este autoconocimiento, porque No, porque hasta la están, masturbación tiene todo un tema de un tabú, o sea, a estoy ver, poniendo en palabras cosas que también escucho. totalmente. A ver, un tabú cada día menos, pero lo sigue siendo, es la masturbación femenina, no la masculina que está bien vista. Entonces, ¿qué pasa? El autoconocimiento es masturbación, está íntimamente relacionado. Entonces, si una mujer no se toca, no se conoce, ¿cómo sabe qué es lo que le gusta? ¿Cómo lo puede transmitir? Y es el no sentir pudor por el poder manifestar, me gusta que me toques así, así o así, porque el hombre no es adivino. Entonces el hombre viene de una escuela donde supuestamente tiene todo aprendido, viene y hace lo que sabe hacer. Y el placer femenino está íntimamente relacionado con el clítoris y el único tipo de orgasmo que tiene una mujer es clitoridiano
Entonces, si nosotras no sabemos decir qué es lo que nos gusta, los hombres tampoco saben. Hay que guiarlos, hay que enseñarles, no porque no sepan, simplemente porque ellos tienen otro cuerpo. Y no todas funcionamos de la misma forma. Genitalmente somos iguales, pero todas sentimos de una forma distinta. Ese es el punto a tener en cuenta. Entonces, el placer es una decisión personal. Si a mí me gusta determinada cosa, ¿por qué no la pido cuando el otro no sabe qué es lo que necesito yo? Va a intentar hacer una y otra cosa y quizás de las 1000 cosas que haga, ninguna es la que a mí me hace excitar. Bueno, en el mejor de los casos. Exactamente, en el Voy mejor a de los intentar casos. 1000 cosas. ¿Cuántas mujeres hay exactamente que fingen un orgasmo? Muchas. Créeme que muchas. ¿Te sigue dando hoy en Se día? sigue dando, se sigue dando. Y esto de las prácticas sexuales repentinas, el hombre va y hace lo que tiene que hacer y no está ni bien ni mal. Y la mujer se queda esperando porque no sabe cómo pedir o si lo sabe, le da pudor. Entonces fingen un orgasmo. A mí me parece importante la aclaración, sobre todo los que se han unido más tarde Ujú, en... Ay, gracias. No, que están haciendo comentarios, que qué bueno lo que estás diciendo, André. ujú, Que los que ingresaron tarde, que no pudieron escuchar las diferencias, lo que es sexo, lo que es género y las diferentes clasificaciones, ¿así? ujú. ¿Lo estoy Sí, diciendo bien? sí, sí, Lo que perfecto. no, el... Tú utilizaste otra palabra, bueno, pero es un sinónimo. Ujú, El, que no lo fue proveyendo desde la entrada, Andrea, que es importante aclarar para estos que entraron tarde, que lo que estamos hablando, aunque digas el placer femenino o el hombre, que el hombre fue de una manera o de otra, ujú. que sepan que es aplicable a todas las clasificaciones, es decir, que es aplicable a Exactamente, todo lo que es la atracción, el deseo, sea hombre o mujer, totalmente. sea lo que sea, o sea, es aplicable a voy a decirlo así, a la sexualidad humana. Es que Por eso lo totalmente, digo. totalmente. Es aplicable a la identidad que tengas y a la Es, orientación que tengas. No depende de la identidad y de la orientación el placer. El placer depende fundamentalmente de uno, de cómo lo transmite y de cómo pide que el otro haga lo que uno necesita. Más allá de esto lo que es, uno haga con uno mismo. sí, sí, sí. Lo que entiendo es que más allá de lo que hagamos con nosotros mismos, nos ayuda, nos da muchísima más información de nosotros mismos para poder compartir con el otro. Totalmente, somos uno con El, un otro. Entonces, tenemos que ser nosotros con nosotros mismos y fundirnos con un otro, para que exista el complemento, para que exista la atracción, para que exista la seducción, para que exista el placer. Y esto tiene que ver con parejas, vivan o no convivan, eso no importa, de alguna No, manera no, tengan las relaciones breves o la tengan medianas o largas, de todo tipo. es indistinto, es indistinto. Es indistinto. Ahora, ¿qué pasa? Porque, como hablamos, es indistinto, es Ujú, sexualidad y sensualidad y erotismo humano, aplicable ajá. a todos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo sé que lo ves mucho con las relaciones que empiezan. Hablando de estos tiempos específicamente, porque las que empiezan, hay otro componente que es tú dices darse a conocer, y es un darse, A ver, hoy por hoy con las relaciones que empiezan, lo que existe es un gran eh, compuesto tecnológico. Entonces hay mucho de sexo virtual, muchísimo, que se da con relaciones que se están iniciando o que se iniciaron en pandemia. No quiere decir que antes no existiera, pero hoy por hoy se da muchísimo, muchísimo
el sexo virtual. Y para el sexo virtual también hace falta conocimiento y hace falta comunicación. Y hay relaciones que prosperan y otras que no, como históricamente desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también es pienso que para muchos es una gran barrera. Estoy Sí, hablando lo que sea virtual, lo que sea online, es una barrera que es totalmente. más fácil de vencer en la experiencia directa, en presencia. Ujú, En lo virtual, aunque haya, porque tengo pacientes que aunque tengan mucha experiencia en su sexualidad y ujú. conocimiento de su sexualidad, pasar al mundo virtual es otro tema. Es otro tema, es otro tabú que sumamos, es eso, es un tabú más. Y cómo llegar al placer desde el sexo virtual. Entonces, se da mucho de esto de la imagen de la cámara, me da vergüenza, me da pudor. Una cosa es cuando estoy con vos y los dos estamos compartiendo ese momento físico y otra cosa es a través de una cámara. Entonces, cuando existe la necesidad y cuando existe la decisión, muchas veces es preferible, como sugerencia, iniciar con llamada de pronto telefónica y no con cámara. ¿Por qué? Porque la excitación auditiva puede estar y no estás frente a la exposición de una cámara. Entonces, para iniciarse, para algunas personas, no para todas, es conveniente iniciarse por llamada y no por videollamada. Que me parece una sugerencia súper valiosa, porque también pone en juego, como también al principio hablábamos de la importancia de los sentidos, el Ujú. sentido del oído, cómo ya puede ir despertando y quita lo de la cámara me va a ver y cómo estoy, o sea, influye muchísimas cosas. Totalmente, y forma parte de los distintos tabúes que tenemos, que los tenemos todos y los desarrollamos y los vamos enfrentando momento a momento como la vida misma. Entonces, la tecnología vino para quedarse, la pandemia parece ser que también, y hay que acostumbrarse a esta nueva forma de vincularse. Esto no quiere decir que no nos encontremos con un otro físicamente. No, por Eh, supuesto que no, de hecho se da, pero esto es lo que estamos hablando, que estos tiempos han instalado este modo, se ha hecho Totalmente. más presente. Te están To- preguntando si el sexo y el amor siempre tienen que ir juntos. no necesariamente, no necesariamente. Por supuesto que si se dan, es fantástico, pero no necesariamente el sexo y el amor van de la mano. El sexo es sexo y uno puede disfrutar de su sexualidad sin estar enamorado. Puede sentir la sensualidad, despertar el erotismo y llegar a Se tener un puede gran placer y no hay amor. totalmente, exactamente. Hay atracción, que no es lo mismo Sí. que hablar de amor. No, gracias. Aprovechen a ir haciendo preguntas porque tenemos tiempo para ellos. ¿Y qué otras sugerencias se te ocurre? Porque, por ejemplo, esa me parece que es otra de las que has dado, Ujú. muy para todos los que están escuchándonos y después que escuchen el vivo que queda grabado. Por ejemplo, de que empezar, como has dicho, no con la cámara, sino Con con los una llamada, llamados. exactamente, Con con una una llamada. llamada. Para estos tiempos, para el que no se anima, iniciar con una llamada es importante. Creo que es una buena alternativa. Y irse animando de a poco. Y de lo que yo no me voy a cansar de hablar es de la importancia de la comunicación, de estas parejas que están hundidas en la rutina, que tienen que apelar a la creatividad de alguna manera, que los varones y las mujeres tengan la pareja del sexo que sea. Es importante no caer en la rutina y tener
gestos durante el día. No sé, por más que uno esté en una habitación y el otro en la otra, poder decir, mandarse un mensajito, ir como quien dice calentando la pava. Es Sí. fundamental ir calentando la pava, porque si no sabemos que atravesamos una pared y te tenemos nuevamente ahí, siempre en pijama, siempre con lo mismo, sin el arreglo, sin algo distinto, Y que es... eso que decías, perdón que te interrumpa, la importancia de los sentidos, Ujú, que a través de diferentes cositas, ir despertando, como dice, calentando la pava, ir despertando los sentidos. Eh, exactamente, un André, te hacen, susurro, sí. perdón, un susurro. Un susurro, decirte algo al oído, no sabes lo que te espera, algo distinto que rompa el hielo de la rutina. Ujú. Te hacen otra pregunta que es, ¿qué pasa con el sexo, la sexualidad en la tercera edad? ¿Qué pasa con el No sexo? virtual, ¿eh? No, 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 no. No virtual. Ujú. A ver, el sexo, la sexualidad en la tercera edad se disfruta de la misma manera que se disfruta a los 20, a los 30 y a los 40, a la edad que sea. La sexualidad es plena. Todo, todo cambia y todo se transforma. Y uno tendrá otros tiempos o no, eso depende de cada persona. No se Ujú. termina la sexualidad con la jubilación. Antiguamente estaba muy relacionada el momento de la jubilación con la tercera edad y el decir ya no sirvo para nada. Entonces hay muchas mujeres, muchas, que hablan de una sequedad vaginal, de dolor, de relaciones no plenas, no satisfactorias, con dolor. Y son pocos realmente los casos orgánicos por los cuales la mujer no sienta placer o sienta dolor por sequedad. Es una cuestión de estructura, de pensamientos que está instaurado. Existen los lubricantes que son maravillosos. Te iba a No decir que eso ha avanzado tanto. Los, tanto, que se puede disfrutar del sexo de la misma forma, quizás hasta más pleno muchas veces, quizás no tengan la misma frecuencia, pero la frecuencia la marca la pareja. sí, La frecuencia la sí. marca la pareja, no tenés por qué tener sexo todos los días si no tenés ganas. Igual si hablamos de ganas, de deseo, las ganas de comer vienen comiendo. Eso es siempre. Y ahí tocamos otro tema que sería la falta de deseo. Uno cae en otra rutina más, que es la falta de deseo. Sí. Hoy no porque me duele la cabeza, mañana no porque tengo que llevar a los chicos al colegio, pasado no porque no sé qué, y así se pasan los días. Y uno no se centra en su placer, en su necesidad, y no se llega nunca al encuentro. O sea, Y las traduciendo ganas, lo que acabas de decir, que mm, me parece una perlita, lo que acabas de decir, y corrígeme si me equivoco, es que cuanto más frecuencia tengo del encuentro más ganas en mi tengo. sensualidad, en mi sexualidad, más ganas tengo. Cuanto Totalmente. menos encuentros tengo, Menos ganas tengo y el menos deseo ganas. se va muriendo, las ganas se van muriendo y ya no me arreglo más y ya no me importa si me dice tal o cual cosa y a la hora de que ya pasaron muchos días, bueno, hay que cumplir. Y no es así. A ver, qué lindo, dice, ¿cómo dice? Qué loco, creo que somos todas mujeres las que estamos en esta charla. Y puede ser, no sé, no he estado mirando, Bueno, no yo si sé. toco el teléfono arruino todo, así que no tengo ni idea quién está conectado, quién no está No, no, conectado. no, 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 Lo no, que no, sí no, no te puedo, preocupes. lo que sí puedo decir es que no es lo más habitual que los varones se conecten a una charla de sexualidad, no es lo más común que un varón se atreva a pisar un consultorio y no está ni bien ni mal.
hay muchas cosas que están preestablecidas, hay mucho tabú, hay mucho mito todavía. Entonces, los hombres supuestamente siempre se las saben todas, pero las responsables somos nosotras, que no le Y decimos dilo en qué. no, ¿eh? Mm. Y dilo en qué sustentas que las responsables somos nosotras. Las responsables somos nosotras, porque no decimos, esto está buenísimo, pero a mí me gusta más de esta forma. Nosotras no corregimos actitudes que ellos tienen aprendidas y que nadie les modificó. Entonces, una vez más, somos nosotras las que debemos decir, esto me gusta así o asá. Gracias, Elizabeth. Elizabeth está diciendo que ella está mirando la charla con su pareja. Muy Bien, bien, muy vamos. bien, muy bien. Excelente. Sí, bueno, ¿Se cortó? yo creo Ah, que yo te tengo que decir, yo te entiendo desde dónde lo dices, ujú, que las responsables somos nosotras porque quizás ponemos poco en palabras o menos, no todo lo que necesitaríamos poner. totalmente. Ahora, creo que también ellos por cuestiones, yo lo que sea, cultural, de formación, de mitos, tabúes, yo qué sé, por diferentes áreas, yo creo que también a ellos les debe costar poner en palabras. Totalmente, totalmente. A los varones Para esta también les riqueza cuesta. de comunicación y de encuentro y de enriquecimiento de la sensualidad, la sexualidad. Hoy por hoy es un tanto más habitual que una pareja charle de su sexualidad. Hoy por hoy se da más en parejas jóvenes. Venimos con una carga sociocultural muy importante, donde el hombre era el que sabía, el hombre era el que iniciaba a la mujer y no era que se iniciaban juntos. Hoy por hoy nos seguimos iniciando juntos ante cualquier relación que iniciemos. Entonces, ni vos funcionás igual con todas las personas, vos, Aida, vos, persona, no importa quién, Sí, ¿no? sí, Eh, sí. no funcionamos, somos uno, pero no funcionamos con todos de la misma manera. Entonces, esto de, una vez más, el poder comunicarnos, tanto hombres como mujeres, el poder decir qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos gusta, es el gran secreto para llegar al placer. No, fantástico. ¿Sabes que Mariela Vendrell nos acaba de decir que hoy es el día de la masturbación? Muy bien el día de la masturbación. No lo tenía Y, presente, ¿eh? y esto no lo sabía, así que gracias, Mari, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es lo que decías, es importante Totalmente. eh, para poder autoconocerse. Es importante para poder autoconocerse y hay cantidad de ejercicios para hacer, tanto hombres como mujeres, para el reconocimiento. Hay distintas disfunciones que se tratan desde la masturbación. O sea, la masturbación no tiene que ser más un mito. No está mal masturbarse. Habla de un autoconocimiento personal y de ver cómo funcionamos, cómo somos y qué sentimos. Y esto es importante saber que es incluso uno de los tratamientos para diversas disfunciones, Totalmente, que también femeninas y eso, masculinas. femeninas y masculinas. Ujú. También creo para, aunque sea el tocarlo un poquito para fortalecer, de esto que hablas de ejercicio, para fortalecer lo que es, que me habías hablado, ejercicios como para el fortalecimiento de todo lo que es la parte nuestra, bueno, supongo que también, no voy a hablar de lo femenino, de todos los humanos. Fundamentalmente tiene que ver con, sí, con las mujeres. El fortalecimiento del suelo pélvico femenino es muy Sí. importante y el fortalecimiento se da a través del orgasmo, con uno mismo o con un otro. Para tener un suelo pélvico fortalecido es importante tener orgasmos. Cuanto más orgasmos tenemos, más
se conserva nuestro suelo pélvico, que esto habla de los tejidos, del poder tener todo en su lugar, de que no se aflojen, son músculos. Entonces, el que no se afloje nuestro tejido pélvico tiene mucho que ver con el orgasmo, Buenísimo. que es un Te acto preguntan, 100% involuntario donde los músculos sí, se contraen. sí. Te preguntan, ¿qué se considera patológico dentro de la sexualidad? Supongo que te refieres bien la palabra gris de patológico, no disfuncional, porque hablamos de disfuncionalidades. ¿Qué se considera patológico dentro de la sexualidad? ¿Qué No, pregunta? no. Yo no hablo de patologías, sí hablo de disfunciones. Las patologías tienen que ver con un terreno orgánico, a enfermedades preexistentes o personas que tuvieron, por ejemplo, en hombres, un cáncer de próstata y han tenido, pero ya es adentrarnos en un terreno muy amplio, donde puede prestarse a confusión. En sexualidad, cuando trabajamos en consultorio, con lo que trabajamos realmente es con disfunciones femeninas y masculinas, la falta de orgasmo, la falta de deseo, la eyaculación precoz, la eyaculación tardía, la impotencia. Se trabaja fundamentalmente con eso y no entramos en el plano clínico. Y no entramos en el plano, no escuché. En el plano clínico de patología orgánica, Sí. donde de pronto, por ejemplo, podemos decir que, bueno, hay formas de testearlo, ¿no? Si Sí. hablamos de una impotencia masculina, eh, puede preexistir algún problema cardiológico, entonces ahí ya son otras las causales de esa impotencia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Y cuando lo patológico se transforma también en disfuncional. sí, sí, sí. Y ante la impotencia que ha aparecido tanto, que nombraste en algún momento de Ujú, la charla, que en estos tiempos, en la sexualidad, has visto que ha aparecido mucho ujú. la impotencia en los Sí, humanos. en la falta de erección, Eh, directamente relacionada con la falta de erección masculina. ¿Y qué tips puedes lanzar? Puedes, Fundamentalmente, cuando uno trabaja con un varón, trabaja desde el punto de vista generalmente psicológico, atiende el estrés postraumático del momento, desde el tomar conciencia plenamente de que esto es una situación eh, de impotencia personal, no de impotencia genital. Entonces se trabaja con ejercicios, sí, de masturbación, se trabaja mucho con la pareja, en ejercicios puntuales en la cama. y con la de la mujer, ¿qué sería la falta total, la falta de deseo o la ausencia de orgasmos? No está relacionada la falta de deseo con la falta de orgasmo, son dos cosas totalmente distintas. Hay Ujú. muchas mujeres que sienten el deseo, pero no sienten el placer, no sienten el orgasmo, porque generalmente se da con mujeres que son penetradas directamente y no son estimuladas. Entonces ahí directamente se indican distintas posiciones o distintas sugerencias, digamos, para hacer para que sean directamente estimuladas en el clítoris y ahí sí poder tener un orgasmo. Sí, Y la sí, porque falta me de deseo parece, se trabaja desde, desde cortar con la rutina, desde despertar la sensualidad y el erotismo. La falta de deseo se trabaja desde otros lugares, ¿no? Que no están relacionados, ya te digo, con la falta de orgasmo. La falta de ¿cómo? orgasmo sí está relacionada directamente eh, con esto de no ser estimuladas de la forma ni en el lugar correcto. Ujú, buenísimo. Y que nos queda poquito, nos Ujú. quedan poquitos minutos. Eh, Le digo por las preguntas que quieran hacer, porque ya sabemos que a la hora Instagram se acaba, lo corta.
Tocamos, sí, tocamos lo de los sentidos, la importancia de, por ejemplo, cuando hablamos del proyecto de tus vinos afrodisíacos, Y la ah, importancia de los... ¿Había para alguna pregunta? despertarlos para los sentidos. No hablo que nos hables de los vinos, sino la importancia de los sentidos y también tips así para los sentidos. Los sentidos. Es importante a la hora del encuentro un aroma, desde un perfume personal, desde un aroma en el ambiente, desde algo que nos estimule. No a todos nos estimulan las mismas cosas, no a todos nos estimulan los mismos aromas. De pronto, todo lo que tenga que ver con el tacto, desde una lencería erótica para el hombre, a ver, la excitación del hombre es más visual que sensorial con el resto de los sentidos, digamos. Entonces, el hombre siempre necesita ver, ver a la mujer desvestirse, ver la lencería, ver una película porno. El hombre necesita mirar para excitarse. La mujer es más del resto de los sentidos, necesita la caricia. Esto no quiere decir que el hombre no lo necesite, hablamos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Sí. Eh, Esto de la caricia, esto de la palabra, es muy importante, muy, muy importante. Entonces interviene el tacto, interviene el oído, el susurro, la música, el aroma. Es el placer del encuentro y No, poder buenísimo. trabajar despertando los sentidos. Sí. Me quedo con las ganas de saber de los vinos afrodisíacos, pero bueno, no nos da, no nos da. No nos da. Pregunten si en el embarazo la libido siempre aumenta. Generalmente sí, generalmente sí. El alivio aumenta, pero lo que más aumenta es el placer femenino de saber que ya está embarazada y no corre riesgo. Muchas veces el disfrute tiene que ver, el no disfrute en realidad tiene que ver con el miedo. Y el miedo al embarazo, más allá de los métodos anticonceptivos, es muy real. Y en el embarazo eso no sucede porque ya estás embarazada. Y ahí corre una cuestión hormonal que aumenta las hormonas a mil y la Sí. adrenalina sube. Sí, pero eso que dices también, lo uno a una de las preguntas de la sexualidad en la tercera edad, lo he escuchado mucho que desaparece, o sea, es una gran liberación para conectarse con el placer en la tercera edad que ya no hay miedo a quedar embarazada, o sea, ya eso Totalmente, desapareció. Y eso totalmente. abre el mundo de mayor conexión en la sexualidad. Y abre el mundo del placer, no tiene nada que ver con la parte reproductiva. Buenísimo. Ande, lamentablemente nos quedan 2 minutos. Están diciendo que excelente, que súper claro Muchas y gracias, pedagógico. muchas Así gracias. que no, comentarios de excelente. Yo te agradezco un montón porque la verdad es que no quisiera que nos cortaran sin que te dicen buenísimo. Muchas Gracias. gracias. No, Así que yo te agradezco tanto esto que fue condensado un tema tan importante y donde se abren otras rutas, otras autopistas para seguir indagando. Gracias por exactamente. estar, gracias Gracias a por Sofía, gracias acompañarnos, a vos, gracias al equipo y un placer para mí. gracias, gracias. Te están dando las gracias todos, buenísimo. Yo les agradezco a ti y les agradezco a todos los que han estado presentes compartiendo, porque esto lo hacemos entre todos, con las Exactamente. preguntas, así que una vez más, gracias por estar, gracias, gracias, y a todos que sigamos compartiendo nuevos, que se repita, sí, puede ser otra autopista que vamos, Otra sí, sí, autopista. sí. Claro, sí, bueno, se me ocurren muchas cosas. Que tiren temas concretos. Eso, excelente. Gracias, gracias a todos y nos vemos en el próximo mes. Como siempre, los encuentro en nuestra charla y siempre ya sabes que tienes tu casa, Sogia, es tu casa Gracias, también. Gracias, André. gracias. Y a Beso todos. enorme y un placer haber estado con ustedes.
Gracias. Chao. Chao. Chao.